En esta trilogía lo que vamos a ver, número uno, el conflicto bélico entre Gaza e Israel. Así que anoten ahí, por favor, en la trilogía de guerra, número uno, Gaza versus Israel. Y para ello vamos a invitarles a que nos acompañen a la parte donde aparece este nombre bíblico llamado Gaza. Y recientemente, esto no es cuento, esto es muy reciente, y eso está ocurriendo, y que Gaza ha lanzado una serie de misiles contra Israel. Entonces tienen que saber ustedes que este conflicto bélico no es un cuento, sino que es real, está aconteciendo, está pasando. Y vamos a leer algunas noticias que nos muestran que este conflicto va a pasar a un grado mayor. Inclusive Gaza estos días atrás realizó una serie de ataques con misiles hacia el territorio de Israel. Vamos a leer lo que nos dice Sofonías, el capítulo 2, el versículo 4. Sofonías 2, versículo 4, yo voy a leer aquí en la Biblia, y dice así: Gaza será desamparada. Ahí me voy a detener. Entonces, la franja de Gaza sí aparece en la Biblia. Muchos ni lo entienden ni lo van a entender, especialmente su importancia. Ahora, vamos a tratar de leerles a ustedes algún par de noticias en relación a ello. Si ya apuntaron ahí que Gaza está en la profecía, apunten solo el nombre Gaza. Si ya entendió que Gaza está en la profecía, apunte el nombre Gaza. Y voy a leer lo que recientemente ha estado ocurriendo allí. La tensión en Jerusalén provoca choques entre palestinos e israelíes. Oiga, así está el titular de aquí. Este sábado, el que acaba de pasar, Palestina e Israel intercambiaron ataques con misiles. Es el desencadenante tras ataques de protestas de ciudadanos palestinos en Jerusalén por las restricciones a la hora de celebrar el Ramadán. Las manifestaciones tuvieron el jueves el día más violento. Estamos hablando de el jueves pasado, con más de 100 palestinos heridos y con la extrema derecha israelí gritando lemas como muerte a los árabes. Miren, todo esto está pasando y usted muy contento, feliz, tranquilo en su vida cotidiana, en el trabajo secular, como no pasa nada a su alrededor, entonces está muy tranquilito. Pero, sin embargo, en el Medio Oriente, esto pasó el jueves pasado, gritando la gente israelí, muerte a los árabes. Imagínense. ¿Y saben a qué árabes directamente se están refiriendo? A los de la franja de Gaza. Voy a seguir leyendo la noticia, estoy leyendo la noticia secular, ¿sí? Esto es una noticia de Francia, Francia 24, es un noticiero allá en Europa, lo estoy leyendo. Sigue diciendo también esto: lo que empezó con una prohibición siguió en protestas para desembocar en unos enfrentamientos en los que ya está habiendo cruce de misiles. Entonces, escriba ahí en los comentarios, misiles. Esto ya está pasando a otro grado. Este sábado, militantes palestinos lanzaron 36 cohetes contra Israel. Los hicieron desde Gaza, territorio palestino, y donde el ejército israelí bombardeó objetivos del grupo gobernante Hamas. Entonces, esto no es juguete, hermanos, esto es real. Ahora, es interesante que ¿quién inició el ataque? Lo inició Gaza contra Israel. Pero hay una razón.
Ellos celebran una fiesta que se llama Ramadán. Y ellos lo celebran en cierto lugar sagrado que está en el territorio de los judíos. Y los judíos, o llámese israelíes, de este país llamado el Nuevo Estado de Israel, les prohibieron que entraran los árabes simpatizantes de la Franja de Gaza a dicho lugar. Ahora, la excusa de la pandemia no puede ser porque Israel es uno de los países que ya ha cubierto a su población con el asunto de la fórmula milagrosa, entre comillas, para que ya no tengan el efecto de este virus. Sin embargo, los israelíes, los soldados, en Israel se llama la Fuerza de Defensa de Israel. Esta fuerza de defensa no permitió que árabes entraran a cierto lugar religioso para celebrar la fiesta de Ramadán. Entonces hubieron muchas protestas contra los judíos y lo más fuerte fue que este sábado que acaba de pasar, más de 36 misiles se lanzaron desde la tierra-aire, se llaman misiles tierra-aire, desde Gaza a Jerusalén, a territorio de Israel. Más de 36. Hermanos, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en un escenario como tal, que de repente usted está en su casita cocinando, o usted está en su trabajo, usted está tal vez predicando, etcétera, y de repente suenan las alarmas de que están lanzando misiles al territorio donde usted está. Suenan las alarmas. ¿Qué haría usted? Yo no sé si hasta ahí usted lo tomaría en serio lo que la Biblia dice, pero como usted está muy cómodo donde está y yo también, entonces como que no pasa nada. Que se maten allá, no importa, porque de todos modos no estamos allá. Puede alguno pensar, pero tenemos que abrir los ojos. Lo que está pasando en el Medio Oriente tiene y va a afectar la iglesia adventista del séptimo día, al pueblo de Dios. Y le voy a decir hoy por qué, pero vamos a ir paso por paso. Hasta aquí ya leí lo que dice la profecía, Sofonías, la Biblia. En Sofonías capítulo 2, el versículo 4 dice, Gaza será desamparada. Esto no ha ocurrido aún, pero va a ocurrir. Ojo, Gaza es parte de lo que se conoce como, o quiere ser, el Estado de Palestina. Solo que esto está por bloques. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos a Estados Unidos, el territorio, el muy conocido puede ser Nueva York, que eso está en el mapa de Estados Unidos. Otro territorio conocido es California, la ciudad más famosa de California, Los Ángeles. Ok, tanto Nueva York y California están dentro del mapa donde están los demás estados, pero hay un estado que le pertenece a los Estados Unidos, pero no está pegadito y no hace frontera con los otros estados de Estados Unidos, sino que está lejos, y me refiero a Alaska. Alaska le pertenece a Estados Unidos, pero está distante del territorio donde están los demás estados, pero le pertenece Alaska a Estados Unidos. Ahora, lo mismo ocurre con Puerto Rico. Puerto Rico, de una u otra manera, es una colonia, le pertenece a los Estados Unidos. Aunque Puerto Rico está allá por el Caribe, le pertenece al territorio de la bestia de dos cuernos. Entonces, Alaska está separado al montón de estados de los Estados Unidos, está separado, está distante. Pero aunque está distante Alaska y aunque está distante Puerto Rico, le pertenecen a Estados Unidos. De igual manera, allá, para que usted me entienda y me explique yo bien, el que quiere ser Estado palestino está conformado por varios fragmentos de tierra que no están juntos ni son vecinos, sino que están separados. Y un fragmento de este Estado palestino
es la Franja de Gaza. Es un pedacito de tierra que hace contacto con el Mediterráneo. La Biblia le llama al Mediterráneo el Mar Grande. Entonces, esta franjita o este fragmento de tierra llamado Franja de Gaza le pertenece a lo que quiere ser, porque todavía no es, a lo que quiere ser el Estado de Palestina. Y también tenemos otros pedacitos de este territorio alrededor del territorio de Israel. Entonces, básicamente, Israel está rodeado de pedacitos de tierra que le pertenecen a los árabes, y como tenemos la Franja de Gaza aquí, tenemos aquí otro pedacito de tierra, y esto está ocupado por árabes. Entonces, estos han querido unirse y formar un estado, un país. Entonces, a todo esto se le llama el Estado de Palestina. Entonces siempre se han peleado con los judíos, con el Estado de Israel. Ahora, según la historia, esto yo no lo estoy inventando. La historia señala que hubo una guerra llamada la Guerra de los 6 días. Cuando pueda, investigue y va a ver que sí ocurrió. La Guerra de los 6 días, cuando se unieron muchos países árabes como Egipto, como Cisjordania, como Siria, y inclusive estuvieron otros países árabes ahí involucrados. O sea, básicamente todos los vecinos del país de Israel se unieron para atacar al Estado de los judíos. Y eso se conoció como la Guerra de los 6 días. En esa guerra, los árabes, en lugar de ganarle a los judíos, que tenían que ganar, pero perdieron. Yo creo que Dios no permitió que perdieran, no porque Dios esté con los judíos, sino porque todavía no era el tiempo de la profecía. Entonces, en la Guerra de los 6 días ganó Israel contra los países vecinos árabes. Perdieron todos los países vecinos contra Israel, juntitos perdieron. Entonces, en esta Guerra de los 6 días, los árabes pensaban expulsar a todos los judíos que habían llegado a fundar el país en 1948. Pero en lugar de expulsar a los judíos del territorio de la tierra prometida, los árabes perdieron más territorio. Es decir, Israel les ganó más territorio en esa Guerra de los 6 días. Inclusive, oigan lo que voy a decir, los de Israel en la Guerra de los 6 días le ganaron el territorio que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Oigan lo que estoy diciendo. Apunten ahí en los comentarios. 1948 se funda el Estado de Israel. Apúntenlo, eso es como referencia histórica. 1948 se funda el Estado de Israel. Y en la Guerra de los 6 días, el Estado de Israel ganó lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. Lo ganó por guerra, lo ganó. Ganó ese territorio. Entonces, luego, más adelante, Israel, para hacer paz con los árabes, hizo un trato y les dijo, bueno, esto ocurrió en Oslo, Noruega. Y les dice Israel a los árabes, miren, nosotros queremos paz y queremos que nos dejen tranquilos. Les vamos a regresar parte del territorio que nosotros les ganamos en guerra de los 6 días. Les vamos a regresar un territorio, pero déjenos en paz. Y el territorio que les vamos a regresar va a ser el de la Franja de Gaza. Se los vamos a regresar. Nosotros ya nos lo ganamos, pero se los vamos a regresar a ustedes. Pero no les vamos a dar el 100% del territorio de la Franja de Gaza, sino que solamente les vamos a dar el 80%. Y nosotros vamos a controlar el otro 20%. Lo interesante es que los israelíes, los judíos, controlan el 20% de la Franja de Gaza, pero lo curioso es que ese 20% es todo la frontera de la Franja de Gaza. En otras palabras, Israel controla la Franja de Gaza. Básicamente los que viven en la Franja de Gaza, que son árabes, están encerrados por los israelíes, porque no entra nada que no permitan los israelíes a Gaza, no sale nada que no permitan los israelíes en Gaza. Por eso es que han hecho túneles
túneles subterráneos donde ahí pasan armamentos o elementos para fabricar misiles, etc. Inclusive Israel controla lo que es el mar Mediterráneo que hace frontera con la Franja de Gaza. O sea, básicamente la Franja de Gaza está encerrada por los de Israel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque según aquí, óigame bien, Sofonías en la Biblia, el capítulo 2, versículo 4, solo estoy leyendo una frase, Sofonías 2:4 dice, Gaza será desamparada. Entonces, si Gaza va a ser desamparada, significa que Gaza no va a ganar. O sea, Gaza lleva la de perder, por más que siga atacando, que este sábado que pasó, al momento de la grabación, el sábado pasado, más de 36 misiles lanzó Gaza hacia Israel. Por más que lance misiles, por más que provoque a los judíos, Gaza no va a ganar, Gaza va a perder. Acuérdense de su servidor, ministro Enoc Martín, que hoy en esta trilogía de guerra en el Medio Oriente les está advirtiendo, Gaza va a perder. Inclusive, oigan lo que les voy a decir y se van a acordar como un pronóstico, no mío, sino de la Biblia, que lo que les estoy enseñando es verdad. Inclusive les digo con la autoridad de la Biblia que Gaza, lejos de que le gane a Israel, Israel le va a ganar nuevamente a Gaza. Es decir, Gaza va a llegar a ser territorio de Israel. Oigan lo que estoy diciendo. Y esto no está fuera de lugar. ¿Saben por qué no está fuera de lugar? Porque ya Israel ya lo hizo una vez. Ya Israel ya le ganó todo el territorio de Gaza. Ya fue de él en la guerra de los 6 días. ¿Y puede hacerlo otra vez? Sí puede. Y lo va a hacer. Israel nuevamente se va a ganar el territorio de Gaza. Y Gaza va a perder. Y cuando pierda, Gaza va a formar parte nuevamente del Estado de Israel. ¿Y cómo yo lo sé? Ministro, ¿y usted cómo lo sabe? Oigan cómo dice aquí. Sofonías capítulo 2, versículo 4 dice, Gaza será desamparada. Es decir, va a quedar sola, va a quedar sin protección y ahí es donde va a entrar Israel y la va a conquistar. Así que por más que haga Gaza, va a perder. Mejor que se tranquilice si quiere estar un poquito más de tiempo independiente de Israel. Si sigue molestando, si sigue insistiendo, Israel puede ganarle en cualquier momento, la va a atacar y le va a ganar y va a añadir esa franja de Gaza al territorio de Israel. Como yo lo sé, también las noticias me respaldan. Primero la Biblia, por supuesto, me respalda. Segundo, me respalda también los eventos actuales, los noticieros, lo que está ocurriendo, muestra que está Israel dominando ese territorio. Ejemplo, Israel en los últimos meses se ha añadido territorio que le ha pertenecido a los árabes. Le menciono un lugar, los Altos del Golán. Es un territorio que le pertenecía a Siria, que queda al norte. Y también parte de Cisjordania, que está a la par de Israel. Israel se ha ido añadiendo territorio. Y a estos territorios se les llama territorios ocupados. Escriban por favor ahí en los comentarios, territorios ocupados. Así se le conoce. Para que usted vaya teniendo este léxico, este lenguaje del Medio Oriente. Yo quiero ser experto en los asuntos del Medio Oriente. Usted también debe serlo. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí en la Biblia ocurrió allá en el Medio Oriente. Los profetas estuvieron en el Medio Oriente. Jesús estuvo en el Medio Oriente. Los apóstoles estuvieron en el Medio Oriente. El Espíritu Santo fue recibido en el Medio Oriente. Sí, ahí fue. Ahí fue el epicentro de todo. Ahí empezó y ahí va a terminar todo. Así que tiene que ser usted experto en el asunto. Entonces coloque ahí en los comentarios territorios ocupados. Es lo que está haciendo Israel. Está tomando cada vez más territorio de los árabes. Ahí en Cisjordania, Israel está tomando territorios y eso se llama territorios ocupados. Y también Israel está tomando territorio al norte de su país, que se llama los Altos de Golán, que le pertenecían a Siria, y los ha tomado. Ahora, no me extraña entonces que en unos días en futuro o meses
sé que esto queda poco, el tiempo es corto. Gaza va a caer bajo las manos de Israel. Y no lo estoy inventando yo, ya leí. Sofonías capítulo 2, versículo 4. Gaza será desamparada. Eso es uno. Dos, el noticiero dice, oiga esto, esto es reciente, el sábado pasado ocurrió. El noticiero aquí, el medio noticioso de Francia 24. Estoy leyendo esta noticia, noticia de Europa. Dice así: este sábado, militantes palestinos lanzaron 36 cohetes contra Israel. Lo hicieron desde Gaza, territorio palestino, y donde el ejército israelí bombardeó objetivos del grupo gobernante Hamas. ¿Sí notan? Miren, la Biblia me respalda. Lo que está ocurriendo allá me está respaldando. ¿Desde dónde lanzaron los 36 misiles? Desde Gaza. ¿Y qué hizo Israel? Pues respondió y también atacó. Entonces, en alguno de estos días usted va a escuchar que Gaza va a caer bajo las manos de Israel nuevamente, porque ya tiene el 20% dominado, pero otra vez va a retomar el 80%. Y cuando ocurra eso, agárrense porque viene la guerra mundial, viene la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Si es la continuación, viene siendo una guerra ya predicha, una guerra mundial, y va a venir lo que señala Zacarías 14 versículo 2, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Ojo, el tomar territorio de los árabes va a ser la mecha final que va a hacer explotar la guerra mundial en el Medio Oriente. Porque si van a tomar nuevamente el territorio de Gaza, los árabes alrededor van a unirse y van a atacar a Israel. Lo dice la profecía, Zacarías 14, verso 2, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, que es la capital de Israel. Ok, entonces, hasta aquí ya hablé de Gaza. Si usted me entendió, en la trilogía de guerra en el Medio Oriente, número 1, Gaza contra Israel, Israel contra Gaza, si ya me entendió esto, que esto está ocurriendo recientemente, el sábado pasado, más de 36 misiles desde Gaza a Israel, si usted lo entendió, que esto está caliente, escriba ahí entonces el término Gaza. Escriban Gaza, Gaza.